Okay. Buenas noches, hermanos. Por favor, abran sus Biblias a Filipenses 3:3. Es el 11º libro del Nuevo Testamento, después de 1 y 2 de Corintios, Gálatas y Efesios. El título de este sermón se llama La sinagoga de Satanás. A lo que nosotros llamamos una iglesia o congregación, los que se dicen ser judíos llaman sinagoga. Dios nos deja saber que los que dicen ser judíos son congregantes del diablo y hacen la voluntad del diablo. No son salvos porque no creen que Jesús es el Salvador de nuestros pecados. No creen que siquiera que Jesús es Dios. También confían en sus obras para llegar al cielo. Estas son herejías que no los dejan entrar al reino de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por favor, vayan a Apocalipsis 2:9, el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis 2:9. En el Antiguo Testamento los judíos eran simbólicos de que eran los hijos de Dios. En este versículo Pablo nos muestra que los hijos de Dios gloriamos en Cristo Jesús. ¿Usted cree que los que se dicen ser judíos regocijan o glorían en Jesucristo? Claro que no. Pablo también nos dice que un cristiano tiene cero confianza en la carne para ser salvo. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18 que en la carne no mora el bien. ¿Usted cree que un judío dejó de confiar en sus obras para ser salvo? Claro que no. La Biblia nos dice repetidamente que ellos confían en sus obras para llegar al reino de Dios. Apocalipsis 2:9 nos dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Un verdadero judío cree que Jesús es el Mesías. Un verdadero judío cree que Jesús ya llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Un verdadero judío cree que el alma de Jesús ya fue al infierno después de morir y duró en el infierno 3 días y 3 noches, donde nosotros merecemos ir y pagar por nuestros pecados. Un verdadero judío ya piensa que Jesús ya pagó por todos nuestros pecados. Un verdadero judío un verdadero judío piensa también que después que Jesús pagó por todos nuestros pecados en el infierno, el alma de Jesús salió del infierno, se juntó con el cuerpo de él, y físicamente y literalmente el cuerpo de Jesús resucitó de los muertos. Un verdadero judío cree que cuando ya Dios le da la vida eterna, después de poner toda su fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, un verdadero judío ya sabe que nada lo puede separar del amor de Dios. Vayan por favor a Mateo 3:7, es el primer libro del Nuevo Testamento. El cristiano como yo y como usted, que pone toda su fe en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo, y no en las obras de la ley, es el verdadero judío. Un blasfemo que dice ser judío cuando no lo es, no cree en ninguna parte de este evangelio. El que se llama judío y no cree este evangelio, aunque diga que es escogido por Dios, no deja de ser un impostor. Muchos judíos, incluso cristianos, piensan que los judíos van a ir al cielo y que automáticamente ya van a ir al cielo porque tienen a Abraham como su padre. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuestión de este tema. Mateo 3:7 nos dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Por favor, vayan al libro de Juan, capítulo 5, versículo 45. Juan 5:45 es
cuarto libro del Nuevo Testamento, después de Mateo, Marcos y Lucas. Tener a Abraham como padre y ser de la sangre israelita no es boleto automático para ir al cielo. Muchos cristianos piensan que los judíos que practican el Antiguo Testamento, pero que no creen el Nuevo Testamento como revelación de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Juan 5:45 nos dice: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros confiáis. Porque si hubieseis creído a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por favor, vayan a Tito 1:10. Tito 1:10. Tito está ubicado después de 1 y 2 de Tesalonicenses y después de 1 y 2 de Timoteo. La gente judía dice que cree en el Antiguo Testamento como escritura inspirada por Dios. Pero aquí la pregunta que contesta Jesús a los judíos es de que ¿cómo van a creer las palabras de Él si no creen las palabras que Él escribió por medio de Moisés en el Antiguo Testamento? Jesús aquí nos clarifica que los que pertenecen a la religión judía no creen ni en el Nuevo Testamento, tampoco creen en el Antiguo Testamento. Tito 1:10 nos dice, Tito 1:10, porque hay muchos contumaces, que hay muchos tercos y habladores de vanidad y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión. Los de la circuncisión son los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aún uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dios no quiere que les prestemos atención a estos hombres con sus fábulas judaicas. La religión que ahora se conoce como el judaísmo es una religión falsa. Versículo 15 nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Los judíos son corrompidos en cuestión de sana doctrina y no son creyentes. Aunque digan conocer a Dios, no conocen a la salvación de Dios, que es por medio de la fe. Vayan por favor a Marcos 7:5, Marcos 7:5, el segundo libro del Nuevo Testamento. A los judíos que le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Jesús le llama hipócritas, porque en lugar de predicar la Biblia, profetizan las tradiciones de los ancianos, como si fuera la escritura de Dios. Estas tradiciones están escritas en el libro llamado el Talmud, que es un libro del judaísmo posbíblico. El Talmud es una colección de libros sagrados de los judíos. El Talmud son tradiciones de hombres y no son tradiciones de Dios. Son las tradiciones de los ancianos. Veamos qué dicen las Santas Escrituras, la palabra de Dios, sobre las tradiciones de los ancianos. Marcos 7:5 nos dice: entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Y respondió Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos de esto, lejos está de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vayan por favor a Romanos 2:28, el sexto libro del Nuevo Testamento. De acuerdo al Talmud, la madre de Jesús actuó como ramera con carpinteros. Los ancianos insinuaban que Jesús fue concebido por adulterio y no por el Espíritu Santo, como nos dice Mateo 1:18. De acuerdo al Talmud, el seductor era un soldado romano que se llamaba Pantera.
Estas enseñanzas no son las palabras de Dios, sino son enseñanzas de ancianos blasfemos. Usted tal vez está pensando, pero hermano Ramos, me han enseñado muchos pastores que los judíos son los escogidos de Dios. Mucha gente cree que por el simple hecho de que pertenecen a al género, a la religión judaica, que automáticamente son salvos. Veamos qué es lo que dice Dios en cuestión de esto. Romanos 2:28 nos define quiénes son los verdaderos judíos delante de Dios. Romanos 2:28 nos dice, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya balanza no es de los hombres, sino de Dios. Vayan a un capítulo adelante, a Romanos 3:29, por favor. ¿El hombre que está circunciso es judío verdadero? Claro que no, ¿verdad? ¿El hombre que usa una kipa arriba de su cabeza es judío verdadero? Claro que no, ¿verdad? No automáticamente. ¿El hombre que usa un saco y un sombrero negro es judío verdadero? Claro que no, ¿verdad? No automáticamente. ¿El hombre con una barba extremadamente larga es judío verdadero? No, ¿verdad? No automáticamente, ¿verdad? Pero puede ser judío verdadero cuando pone toda su fe en el Evangelio de Jesús. Romanos 3:19 nos dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora vayan a Romanos 10:1, por favor, Romanos 10:1. Cada persona en este mundo es salva de sus pecados y de ir al infierno por medio de la fe. No importa la nacionalidad, el género, la ancestría ni la religión de los antepasados. Lo único que importa es que ponga toda su fe en el Evangelio de Jesús. Romanos 10:1 nos dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El apóstol Pablo grandemente quiere que los israelitas sean salvos, pero ellos están buscando la salvación por medio de sus obras y no por medio de la fe en Cristo, que están buscando su salvación por la justicia propia y no la justicia que está en Cristo. El último versículo que quiero que veamos es Apocalipsis 3:9. Apocalipsis 3:9. El intento de este sermón no es para que odiemos a los que se dicen ser judíos y no lo son. Debemos de odiar a la falsa doctrina del judaísmo que manda a estas personas al infierno. El verdadero intento es para que no dejemos de darles una clara presentación del Evangelio a estas personas, porque ellos necesitan el Evangelio, igual como cualquier otra persona en el mundo, que son engañadas por el diablo. Estamos en Apocalipsis 3:9. Apocalipsis 3:9 nos dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. El que dice ser judío también puede ser amado por el Padre si rechaza las fábulas judaicas y las tradiciones, las enseñanzas de los ancianos, y en lugar de irse a esas tradiciones, cree en lo que dice la Biblia. Porque la fe que salva viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.